¿Qué pasa cuando un sistema de justicia del siglo XX choca de frente con un delito del siglo XXI? Pues que tienes un desastre, uno donde la evidencia digital es súper frágil, el conocimiento técnico brilla por su ausencia y las consecuencias, como vamos a ver, pueden ser devastadoras. Esta es la historia de un experto en ciberseguridad contra todo un sistema que sencillamente no entendía su mundo. Y ese choque es la base de una batalla legal enorme contra el Estado. Con estas palabras, el propio Alberto Danielil resume su calvario. Y esta cita, la verdad, lo dice todo. Es el corazón de la historia. Una sensación de injusticia total y la idea de que todo el caso se montó sobre una base falsa. Un punto de partida clave para entender por qué todo acabó en una demanda civil. En este análisis vamos a seguir el rastro de los hechos, paso a paso. Empezaremos con el dilema de este hacker ético, luego nos meteremos en los errores garrafales de la investigación, vamos a desglosar la tecnología que las autoridades no pillaron y veremos las consecuencias catastróficas. Y todo esto para entender cómo se construye el argumento de por qué el Estado es, al final, el responsable. Muy bien, vamos al lío. Para entender bien este caso, lo primero es entender quién es la persona que está en el centro de todo. Y no como un delincuente, sino como un experto reconocido en lo suyo. A ver, los registros demuestran que Hill actuó como un profesional de la seguridad de manual, un hacker de sombrero blanco. En 2 ocasiones diferentes encontró agujeros de seguridad muy serios en el sistema de una empresa médica y en vez de aprovecharse hizo lo que tenía que hacer, lo comunicó al CERT de Uruguay, que es el equipo oficial de respuesta a emergencias informáticas. Su intención, era ayudar. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados, un giro irónico y desastroso. 2 años después de su último informe para ayudar, Hill pasa de ser un colaborador a ser el principal sospechoso de intentar extorsionar precisamente a la misma empresa que había intentado proteger. Esta contradicción, como podéis imaginar, es la base de todo el caso. Pasemos ahora a la investigación, porque es aquí, en los fallos del proceso, donde se ponen los cimientos del caso civil por negligencia. Y no hablamos de pequeños errores, hablamos de fallos sistemáticos que tuvieron consecuencias, irreversibles. Fijaos en el lapso de tiempo, que es muy llamativo. Pasan más de 2 años entre que Hill informa de los fallos de seguridad y su detención. Y esto plantea una pregunta clave. ¿Qué demonios cambió en esos 2 años para que de repente se convirtiera en el sospechoso? Es que esta imagen lo dice todo, ilustra a la perfección el abismo de conocimiento que había. Los investigadores ven la cultura y las herramientas de un profesional de la ciberseguridad y lo interpretan como si fuera la parafernalia de un capo criminal. Unas pegatinas, una máscara de plástico de una película, y todo esto se filtró a los medios como prueba de su culpabilidad, creando una narrativa de culpable antes incluso de que hubiera un juicio. Y aquí es donde el caso contra el Estado se vuelve de hormigón, porque esto no son simples errores. Según Hill, lo interrogaron sin abogado, le quitaron su medicación para el TDAH, afectando a su estado mental, y lo presionaron amenazando a su familia para que confesara. Estas acciones no solo violan cualquier derecho procesal básico, sino que invalidan por completo cualquier confesión que pudieran haberle sacado. Venga, ahora llegamos al corazón técnico del asunto, al punto exacto que convirtió los errores de la investigación en un desastre financiero total. Para entender el daño que se hizo, es fundamental entender la tecnología que la policía sencillamente no comprendió. Empecemos por lo básico, una billetera de autocustodia. A diferencia de tu cuenta del banco, aquí no hay nadie en medio. El usuario y solo el usuario tiene la llave, la clave privada, para poder acceder a sus fondos. Eres tu propio banco. Esta tabla lo deja clarísimo. En una billetera de autocustodia como la que tenía Hill, si pierdes el acceso, la única forma de recuperarlo es con una frase semilla, que es una serie de palabras que solo él conocía. En una de custodia, como en un exchange, pues llamas a la empresa y te ayudan a recuperar la contraseña. La policía no entendió esta diferencia fundamental, y fue un error fatal. Así que la idea con la que hay que quedarse es esta. Con la autocustodia, el banco eres tú. No hay un teléfono de atención al cliente al que llamar. Si la clave se destruye y no tienes la copia de seguridad, ese dinero es irrecuperable para siempre. Se queda ahí, flotando en la blockchain, huérfano para toda la eternidad. Y claro, esa falta total de comprensión técnica nos lleva de cabeza a las pérdidas financieras. Y no hablamos de dinero bloqueado un tiempo, no. Hablamos de la destrucción total y permanente de activos digitales. Aquí tenemos la primera gran pérdida. Le confiscan el móvil, que él usaba para la autenticación de 2 factores. Con el móvil confiscado no puede entrar en su cuenta para sacar los fondos de un exchange que, poco después, desaparece. La relación causa-efecto es directa. La acción de la policía le impidió salvar su dinero. Pero la pérdida más gorda, la más importante, vino de su billetera de hardware, la de autocustodia.
No solo 27 bitcoins, que ya es una barbaridad, sino también un montón de otras criptomonedas. Y aquí es donde esa diferencia que explicamos antes se vuelve trágicamente relevante. Y aquí está el mecanismo exacto de la destrucción. Las billeteras de hardware como el Ledger tienen una medida de seguridad. Si metes el PIN mal 3 veces, el dispositivo se borra por completo para proteger los fondos. La única forma de recuperarlos es con esa frase semilla que estaba en un papel. Al confiscar las dos cosas y, seguramente, intentar adivinar el PIN, la policía borró el dispositivo y con él el acceso a todos los fondos para siempre. Esta analogía es que es perfecta, de verdad. La destrucción de la billetera y de su copia de seguridad fue el equivalente digital a coger un fajo de billetes y prenderle fuego. No hay a quien reclamar, no hay un botón de deshacer, la pérdida es total, definitiva y causada directamente por quienes tenían que custodiar la prueba. Y si juntamos todas las piezas del puzzle, la falta de garantías en el proceso, la incompetencia técnica y las pérdidas económicas directas, pues todo nos lleva a un mismo punto. Un argumento muy sólido para una demanda civil contra el Estado uruguayo. Los argumentos legales son muy claros. Primero, negligencia grave. No tenían ni la formación ni los medios para manejar activos digitales. Segundo, ruptura de la cadena de custodia, un principio legal sagrado que dice que las pruebas deben preservarse intactas. Y tercero, y el más importante, un daño financiero directo y medible causado únicamente por esas acciones. Y ojo, que el caso de Hill no es algo único en el mundo. Forma parte de un patrón más grande en el que los sistemas de justicia simplemente no dan la talla con la tecnología. Vemos cosas parecidas en otros sitios, como en Argentina con el mal manejo de pruebas físicas, o el famoso caso de Aaron Swartz en Estados Unidos, donde se criminalizó el conocimiento técnico de forma brutal. Esto sugiere que no es un error de un par de agentes, es un problema del sistema. Y así, al final, el caso de Alberto Gil nos deja con esta pregunta en el aire que es crucial. Esto ya no va solo de un hombre y su dinero perdido, va de si nuestros sistemas legales están preparados para un futuro en el que el valor, la propiedad y las pruebas son cada vez más digitales, más frágiles y, sobre todo, incomprensibles para los que no están preparados. Y la respuesta que demos a esa pregunta va a definir cómo será la justicia en la era digital.